Hacemos silencio y empezamos con la clase de hoy. Bueno, ¿quiénes pudieron ver la clase del viernes? Bien. Bueno, como les di, a los que no los vieron les cuento. Yo el viernes les había comentado que la clase del viernes era más bien sobre conocimientos básicos que tenían que saber, y la clase de hoy era aplicar un poco esos conocimientos básicos. Antes de empezar con las aplicaciones, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vimos el viernes y vamos a incluir otros conocimientos que son necesarios, que ya son un poquito más avanzados, para poder resolver entonces las distintas situaciones. Bueno, el viernes habíamos visto, ¿sí?, que teníamos diferentes tipos de mecanismos de transporte, ¿sí? Teníamos la difusión simple, que no requería proteínas específicas en la membrana, que no requería gasto energético, y que distintas sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, moléculas hidrofóbicas, que son aquellas que son solubles en lípidos, podían atravesar la membrana plasmática y podían de esa manera sí pasar de un lado a otro. Después teníamos la difusión facilitada, ¿sí? En la difusión facilitada sí necesitábamos proteínas específicas. Estas proteínas eran las proteínas transportadoras, que podían ser básicamente de dos tipos: los uniportadores o las proteínas canal, y dentro de las proteínas canal teníamos canales iónicos y acuaporinas. Tampoco necesitábamos gasto energético, sino que aquí estas sustancias pasaban de un lado a otro de la membrana gracias al gradiente electroquímico, ¿sí? Y después teníamos otros dos tipos de transporte: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Ambos requieren gasto energético, ambos requieren proteínas específicas en las membranas y transportan iones o sustancias en contra de su gradiente de concentración. Y acá teníamos el transporte primario, en el cual la energía para transportar estas sustancias en contra del gradiente de concentración lo hacían, ¿sí?, hidrolizando la molécula de ATP. Mientras que en el transporte activo secundario, la energía para poder transportar estas sustancias ocurría mediante la energía que tenemos en el gradiente de una sustancia que iba a favor del gradiente de concentración. ¿Hasta acá todos están de acuerdo? Esperen que dejo entrar a más gente. Bien. Una cosa que tenemos que tener bien en claro y siempre tenemos que recordar cuando hablamos de transporte de sustancias es que la concentración de iones es diferente dentro de la célula que fuera de la célula. Y se lo tienen que saber como de memoria cuál es la concentración, no el número, sino en proporción, si es mayor o menor dentro de las células de los distintos iones más importantes. Por ejemplo, el sodio, ¿sí?, tiene una baja concentración dentro de la célula y fuera de la célula la concentración es alta, mientras que el potasio es al revés. Tenemos una alta concentración dentro de la célula y una baja concentración fuera de la célula. Otro ion importante es el calcio. Dentro de la célula la concentración de calcio es baja y fuera de la célula la concentración de calcio es alta. Y en el caso del cloruro pasa exactamente lo mismo. Ese concepto de cómo están las concentraciones de estos iones dentro y fuera de la célula es algo que siempre tienen que recordar para poder interpretar cómo es el pasaje de una sustancia de un lado a otro de la célula. Bueno, también lo dijimos como al pasar el viernes, pero hoy vamos a adentrarnos un poquito en esto, ¿sí? Esa concentración de iones fuera y dentro de la célula va a determinar lo que se llama potencial de membrana en reposo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una membrana totalmente impermeable y pudiéramos tener la misma concentración de iones fuera y dentro de la célula, la diferencia de cargas entre un lado y el otro me daría cero si la concentración de iones fuera la misma, ¿sí?, y el tipo de ion.
En cambio, en la célula, esa concentración no es igual. Y eso lo que hace es que se determine lo que se llama una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque cargas negativas se van a ubicar hacia un lado de la membrana y las positivas hacia el otro lado de la membrana, ¿sí? Y eso me genera esa famosa diferencia de potencial, que como habíamos dicho el viernes, en células que no sean excitables, esa diferencia de potencial en el interior de la membrana de la célula es siempre de menos 70 milivoltios, o sea, siempre es negativo con respecto al exterior de la célula. Mientras que en las células excitables ese potencial puede cambiar. En las células no excitables no cambia nunca. ¿Hasta ahí me siguen? ¿De qué depende entonces que los iones estén diferentemente distribuidos entre un lado y otro de la membrana? Dependen de canales iónicos y de bombas electrogénicas. ¿Qué bombas electrogénicas habíamos visto el viernes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La sodio-potasio, muy bien, ¿sí? ¿Y alguien se acuerda de qué canal iónico era importante para poder establecer esta diferencia de potencial a un lado y otro de la membrana? Lo habíamos comentado. El canal de potasio que está siempre abierto, que se llama canal de potasio no regulado. Bueno, ¿para qué es importante entonces mantener esta diferencia de potencial, estas diferencias de concentraciones, estos gradientes de concentraciones de sodio, de calcio a un lado y otro de la membrana? Porque todos los procesos biológicos están relacionados con esa diferencia de gradientes, ¿sí? Yo necesito que exista un gradiente de sodio, o sea, que tengamos más sodio fuera de la célula que dentro, para que junto con el sodio se puedan transportar nutrientes, por ejemplo, los aminoácidos, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Necesito que haya un gradiente de calcio, por ejemplo, o sea, que tengamos más calcio fuera de la célula que dentro de la célula, para que cuando aumente el gradiente de calcio en el interior celular, se disparen, ¿sí?, señales como la contracción muscular, ¿sí? Entonces, mantener los gradientes es necesario y vital para la vida de la célula, para todas las funciones biológicas que va a tener esa célula. Bueno, como les dije antes, ese gradiente, ¿sí?, va a depender exclusivamente de los canales de potasio no regulados en mamíferos, ¿no?, que son los canales de potasio no regulados o los que se llaman de fuga de potasio también. Esos canales de potasio están siempre abiertos. ¿Y qué va a hacer ese canal de potasio? ¿Dónde había más potasio? ¿Se acuerdan? Así lo dijimos. Intracelular. Entonces, ¿qué va a pasar con ese potasio? Sale el potasio de la célula. Entonces están saliendo cargas positivas de la célula, ¿sí? ¿Y cómo ingresarán nuevamente los potasios a la célula? Por la bomba sodio-potasio, ¿sí? Que como la bomba sodio-potasio no transporta la misma cantidad de sodio y potasio, me produce ahí sí ese gradiente para mantener ese potencial de membrana negativo, ¿sí? Bueno, como les dije antes, el potencial de reposo de membrana es de menos 70 milivoltios. Para quedarnos contentos con la nomenclatura, cuando hablamos potencial de membrana, estamos hablando de potencial de cualquier célula, en lo posible no excitable. Si hablamos de reposo de membrana, ¿sí?, que muchas veces lo van a encontrar en los libros, estamos hablando de células excitables, porque quiere decir que si hay un estímulo, ese potencial cambia, por eso se llama de reposo. Pero para todas las células, el potencial de reposo, el basal, es menos 70, ¿sí? Menos 70 o menos 60, eso depende del tipo de célula. Bueno, entonces ese potencial va a depender de los canales no regulados de potasio y en menor medida de la bomba sodio-potasio, que es la que va a colaborar a mantener los gradientes. ¿Cómo se calcula ese potencial? ¿Alguno conoce esa ecuación? La ecuación de Nash, ¿la escucharon alguna vez en química? Bueno, se puede calcular con esa ecuación. Obviamente no les vamos a hacer calcular ningún potencial con esa ecuación, pero solamente era para mostrarles que lo que aprendieron en química también sirve en biología, ¿sí? También los comentamos el otro día, es que la bomba sodio-potasio, que es la que mantiene los gradientes de sodio y potasio, es muy importante
y que como es electrogénica porque es la que termina estableciendo estas diferencias de potenciales, y que esa bomba puede estar inhibida, ¿sí? Se puede inhibir con una droga que se llama uvabaína, y esa inhibición puede ser transitoria o permanente. Si la inhibición es transitoria, vamos a ver que ese potencial de membrana va a caer levemente, o sea, sí, va a ser un poquitito más positivo seguramente, y luego se pueden, si la inhibición es transitoria, se restablecen los potenciales y a la célula no le pasa nada, ¿sí? En cambio, si la inhibición es permanente o es a largo plazo, al quedar los gradientes en cero, porque deja de haber gradiente de sodio, gradiente de potasio, entonces no hay una diferencia de potencial. Eso hace que no puedan ocurrir ninguna de las otras reacciones que necesita la célula. Por ejemplo, si es una célula muscular, no se podría ni contraer ni relajar. Si es una célula, una célula enterocito, no podría ingresar la glucosa para nutrir a las células. Entonces, esa inhibición permanente lo que termina haciendo es anulando los gradientes, o sea, desaparecen los gradientes iónicos y por lo tanto termina con la muerte celular, ¿sí? Se dice que la contribución de la bomba es un 10%, porque quien es el responsable del potencial de membrana es el canal de potasio no regulado, el canal de fuga de potasio. La bomba contribuye porque mantiene los gradientes. Sin embargo, si la bomba la inhibo a largo plazo, desaparecen los gradientes y la célula se muere, ¿sí? ¿Acá me siguen? Bien. También lo vimos la clase pasada, ¿sí? Los canales iónicos los podemos clasificar, ¿sí? En regulados y no regulados, y dentro de los regulados, ¿sí? Que es lo que acá está en la diapositiva, tenemos los que son regulados por voltaje, ¿sí? Los que son regulados por ligando y los que son regulados mecánicamente. Regulados por voltaje es cuando cambio el voltaje que le doy a la célula, entonces abre el canal y eso hace que se abran otros canales iónicos y cambia el potencial de membrana. Regulados por ligando, puede ser que haya un ligando intracelular o un ligando extracelular. Por ejemplo, extracelular puede ser un neurotransmisor que lo que hace es impacte sobre el canal y permita que ese canal se abra y por lo tanto se disparen otras señales. Y regulados mecánicamente es cuando ese canal en su interior está unido o está relacionado con el citoesqueleto de actina y por diferentes tensiones en la célula ese canal se abra o se cierra. Esta es la clasificación que vimos el viernes. Ahora vamos a ver cómo interactúan estos canales o qué es lo que pasa. ¿Por qué son tan importantes? Estos canales son regulados por voltaje, ¿sí? Eso significa que yo al abrirlos o cerrarlos voy a poder cambiar el potencial de membrana. Por lo tanto, estos canales son muy importantes en las células, ¿sí? Que yo les puedo aplicar un voltaje y que hay un cambio. Por ejemplo, en las células excitables, como en las células musculares, las células nerviosas, ¿sí? Entonces, cuando yo produzco una variación en ese potencial que me cambia el potencial de reposo, estamos frente a lo que se conoce como potencial de acción, ¿sí? Ese potencial de acción, ¿qué hace? Que la célula pueda transmitir un impulso nervioso, se pueda contraer, se pueda relajar, depende de cuál sea el estímulo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ahora estamos siempre en células excitables. Si yo tengo una célula que no es excitable, por ejemplo, un enterocito, por ejemplo, una célula de la piel, si yo a ese canal le aplico una diferencia de potencial o le aplico un neurotransmisor, el potencial de membrana va a ser como la línea que está acá en verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay cambios, ¿sí? Porque no se excita, no hay un potencial de acción en esa célula. En cambio, cuando yo estoy hablando de células excitables, ¿sí? Yo tengo un potencial de membrana que es el famoso potencial de reposo de menos 70 milivoltios, ¿sí? Ese potencial de reposo depende únicamente de los canales de potasio no regulados. Los canales están abiertos, sale el potasio y se genera ese potencial de reposo. ¿Qué pasa? Si hay algún estímulo, por ejemplo, un cambio en el voltaje, por ejemplo, un neurotransmisor, que abran, ¿sí? Los canales de sodio, ¿qué va a pasar con el sodio?
¿Qué pasa cuando se abren los canales de sodio? ¿Dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera. Entonces, si abro el canal de sodio, ¿qué va a pasar? Ingresa sodio, ¿sí? Ahora, si el potencial es negativo, el potencial interno de la membrana es negativo, y ingresa más sodio, ¿qué pasa con ese potencial de membrana? Se vuelve más positivo, ¿sí? Es lo que en esta curva se conoce como la despolarización de la membrana. El potencial aumenta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, aumenta el potencial. ¿Qué pasa? ¿Aumenta siempre? No, porque esto es un impulso, te tiene que disparar una señal y después tenemos que volver a nuestro potencial de reposo. Entonces, ¿qué pasa con estos canales de sodio regulados por voltaje? Se empiezan a cerrar, ¿sí? Se inactivan y se abren otros canales, ¿sí? Que son los canales, ¿pueden escribir? Otros canales. ¿Qué canales son? ¿Sí? Son los canales de potasio regulados por voltaje retardados. No son los canales de fuga de potasio, que están siempre abiertos. Estos son unos canales que están cerrados y cuando se tiene que repolarizar la membrana se empiezan a abrir. ¿Y qué van a hacer estos canales de potasio? Sacan potasio, ¿sí? Sacan potasio. Hacen lo mismo que haría el canal de fuga de potasio. Sacan potasio. ¿Para qué? Para que el potencial de membrana que se vuelva ¿cómo? Más negativo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a nuestro potencial de reposo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto sería un potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se disparó todo esto para que ocurra una acción en esa célula. ¿Sí? ¿Quieren que lo repita? ¿Lo entendieron? ¿Todos lo entendieron? Sí. Sí, por ahí se abre otro canal, pero que termina abriendo el canal de sodio. Por ejemplo, por ahí las señales sobre un canal de sodio no regulado por voltaje, sino regulado por ligando o regulado por neurotransmisor, que hace que se abran los canales de sodio regulados por voltaje y eso genera todo la despolarización y de luego la repolarización de la membrana. Sí, depende de estos canales. ¿Sí? Y lo que, como les decía acá, la curva verde, si esto verde, es de una célula que no es excitable. Por más que yo abra canales regulados por lo que quieran, esa célula no se excita, obviamente no tiene este tipo de canal, pero si yo lo tuviera, no se excita y por lo tanto no le pasa nada porque el potencial no cambia, es siempre constante. ¿Sí? Las células excitables, sí, las musculares, las células nerviosas, son todas esas son células excitables y tienen estos canales, sí. Y las demás, no tienen estos canales, o sea, se pueden, por ahí se abre el canal, pero no va a generar un potencial de acción, ¿no? Aunque tenga el canal, no va a generar un potencial de acción que te genere después una respuesta de este tipo, genera otro tipo de respuesta, pero no hay un cambio en el potencial. Bueno, acá hay un ejemplo de los canales regulados por neurotransmisores, es lo que se conoce como sinapsis química. Generalmente estos canales están en las terminales nerviosas, ¿sí? Y lo que hacen es, por medio de una señal química, ¿sí? Disparan una señal eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, esta es una terminal nerviosa que generalmente tiene vesículas que contienen neurotransmisores. Esos neurotransmisores, lo que va a pasar es que estas vesículas van a acercarse a la membrana, se van a fusionar y van a dejar en libertad los neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a impactar sobre el canal, haciendo que ese canal se abra, ¿sí? ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, esto es una unión neuromuscular, o sea, una célula nerviosa y una célula muscular, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos acá canales de calcio en la célula nerviosa, esos canales se abren, ¿sí? Al abrirse esos canales de calcio lo que hacen es acercar las vesículas que contienen los neurotransmisores a la membrana para que se fusionen y dejen en libertad al neurotransmisor. Ese neurotransmisor impacta sobre la célula muscular que tiene canales de sodio y produce la apertura de estos canales de sodio. Y la apertura de estos canales de sodio hace que ingrese sodio, empieza a cambiar el voltaje y esto hace que
que se activen otros canales de sodio, que son los activados por voltaje, que también se abren, entonces hay más sodio que ingresa a la célula, y este sodio que ingresa a la célula va a activar unos canales que están, esto sería el retículo, este dibujito, algunos canales que están en el retículo que son canales de calcio. ¿Se acuerdan que el retículo es un reservorio de calcio? Si se abre el canal de calcio del retículo, ¿qué pasa con el calcio? Sale del retículo el citosol, ¿sí? Y entonces estos canales de calcio, este calcio que sale del retículo va a producir, en este caso, la contracción muscular, ¿sí? Entonces, esto sería cómo funcionaría, ¿sí? Una sinapsis, una transmisión neuromuscular con canales que se activan cambiando el voltaje o cambiando los neurotransmisores, ¿sí? Bien, hasta acá eran algunos conceptos viejos y algunos conceptos nuevos, pero ahora vamos a lo que íbamos a tratar en esta clase. Nosotros vimos diferentes tipos de transporte, en diferentes tipos de transporte, de mecanismos de transporte, y todos esos mecanismos de transporte trabajan juntos en una célula, ¿sí? Si yo pudiera aislar una célula y pudiera ver qué transportadores tienen, van a ver que tienen un montón de transportadores, ¿sí? Y todos esos transportadores no es que actúan cada uno por separado, sino que si uno hace que ingrese sodio, ese sodio después tiene que salir por otro transportador y al salir el sodio por ahí entra otra molécula y esa molécula después tiene que volver a salir y es todo un conjunto y una armonía para mantener la homeostasis de esa célula, ¿sí? ¿Y cómo puede pasar una sustancia, ¿sí? A través de un epitelio. Una sustancia puede pasar por dos tipos de mecanismos. Uno es atravesando la célula entera, que es lo que se conoce como el pasaje transcelular, porque atraviesa la célula de un lado a otro de la célula, y lo otro es lo que se conoce como el pasaje paracelular, ¿sí? El pasaje paracelular es cuando atraviesa, ¿sí? Las sustancias atraviesan a través de unas uniones que tenemos entre las células que se llaman uniones estrechas. Esto que vemos acá es un epitelio, ¿sí? Polarizado, como el epitelio intestinal, ¿sí? Donde podemos diferenciar, acá están señaladas las microvellosidades que forman parte de la cara apical de la célula, ¿sí? Que dan contra la luz del intestino en este caso, y todo lo que vemos desde la unión estrecha hasta la otra unión estrecha es lo que se conoce como la cara vasolateral, ¿sí? Entonces, para un pasaje transcelular voy a necesitar que la sustancia sea capaz de pasar a través de la cara apical de la célula y luego a través de la cara vasolateral de la célula. Si es un lípido, va a difundir por difusión simple a través de la bicapa lipídica en ambos casos. Pero si es un ion, voy a necesitar, por ejemplo, tener un canal iónico en la cara apical y un canal iónico en la cara vasolateral. ¿Se entiende? En el caso de la permeabilidad paracelular, que hoy no nos vamos a detener, pero solo para decirles, es un pasaje muy, muy lento. Si la difusión simple es lenta, la paracelular prácticamente no deja pasar sustancias. Solamente unas muy pocas sustancias pueden pasar por el paracelular, ¿sí? Ese pasaje paracelular, en ese pasaje paracelular lo más importante es la unión estrecha, ¿sí? Que lo van a ver en el teórico de uniones célula-célula, y esa unión estrecha es la que, acá están señalizadas en amarillo, es la que me va a definir lo que es la cara apical y lo que es la cara basal o basolateral, ¿sí? Hay epitelios que tienen muy pocas o casi ninguna unión estrecha, ¿sí? Y que tienen numerosos núcleos. Esos epitelios se llaman sinciciales, entonces ahí el pasaje está dado exclusivamente por el pasaje transcelular, porque no hay forma de que pase por el paracelular, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro dibujito donde podemos ver, las uniones estrechas no son las únicas uniones que unen una célula con otra, sino que tenemos otro tipo de uniones, como las uniones de anclaje, ¿sí? Las uniones gap, ¿sí? Y después hay uniones células matriz. Las uniones estrechas son las primeras, ¿sí? Empezamos a contar desde la cara apical, y son entonces las que sellan las células prácticamente y son las que establecen la polaridad celular.
Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar a resolver las diferentes situaciones. Nosotros acá tenemos, sí. Las uniones estrechas son las que determinan la polaridad celular, ¿sí? No. Tenemos este caso, acá tenemos un epitelio intestinal, son enterocitos, ¿sí? Y una persona comió un alfajor que tiene glucosa y esa glucosa llega a la luz del intestino y de alguna manera tiene que pasar al torrente sanguíneo para que vaya a alimentar al resto de las células, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede pasar? O sea, la glucosa puede pasar a través de la vía capa lipídica, ¿sí? ¿Se acuerdan que era uno de los solutos no cargados pequeños que podían atravesar por difusión simple? Pero ese pasaje por difusión simple es bastante lento. O sea, que si nosotros tuviéramos que esperar que pase por difusión simple las dos membranas, realmente nos moriríamos de hambre, ¿sí? Entonces, necesitamos que haya un mecanismo más rápido. Entonces, ¿cómo pasa esta glucosa? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el lado sanguíneo, ¿sí? O sea, de la cara basal de las células, tenemos alta concentración de sodio y baja de potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el potasio está bajo dentro de la célula, el potasio está alto dentro de la célula y el sodio está bajo dentro de la célula, que es lo que ya veníamos diciendo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, que se necesita solo el sodio está bajo, el potasio está elevado, y que en la luz intestinal, ¿sí? A la luz intestinal llegó la glucosa, ¿sí? Y acá también tenemos el sodio y el cloruro, que vienen también de la dieta, están elevados en la luz intestinal. Entonces, ¿qué mecanismo de transporte van a hacer que la glucosa pase hacia el torrente sanguíneo? En la membrana apical tenemos un transportador que se llama symportador, que es el glucosa-sodio. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo transporta el sodio y la glucosa ese symportador? Fuerte, no escuché nada. Uno a favor y otro en contra del gradiente. ¿Quién? ¿Quién a favor o a quién a favor y a quién en contra? A favor el sodio, porque es lo que tengo elevado en la luz intestinal. La glucosa llegó, pero no está en alta concentración, porque siempre las concentraciones o los gradientes lo tenemos que evaluar contra las células, ¿sí? Entonces la glucosa llegó, pero no tengo alta concentración de glucosa, ¿sí? Y la tengo que transportar hacia el enterocito. El sodio sí está en alta concentración, entonces el sodio sí va a ingresar a favor de gradiente y la glucosa entra en contra de gradiente. Entran los dos hacia el mismo sentido, o sea, por eso es un symportador, recuerdan eso. Si yo les pregunto mecanismo de transporte, ¿qué me van a decir? Activo secundario, muy bien. Una vez que la glucosa ingresó, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tiene que salir de la célula, porque no se tiene que quedar adentro del enterocito, ¿sí? Ahora sí tenemos alta concentración de glucosa dentro de la célula. Entonces, ¿cómo va a salir la glucosa? ¿Necesita aporte energético para salir? No sería necesario, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a salir? Por difusión. ¿Por qué tipo de difusión? Facilitada, ¿sí? ¿Y qué transportador puede facilitar la salida de glucosa? El LUT que era uniportador, ¿sí? Entonces, en el lado basal, o en la cara basal de la célula, tenemos un GLUT, sí, ahí dice GLUT2, a mí no me importa cómo se llama, pero sí tienen que saber que es un uniportador que hace que la glucosa pueda salir por difusión facilitada, ¿sí? Mecanismo de transporte, difusión facilitada. Bien, ingresó sodio con la glucosa. ¿Qué hago con el sodio? Porque si sigue ingresando sodio y el sodio no se va de la célula, ¿qué va a pasar? Va a haber mucho sodio dentro de la célula y mucho sodio afuera, o sea, se van a igualar los gradientes y deja de ingresar glucosa. ¿Qué hago con el sodio? Tengo la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Saca sodio e ingresa potasio, ¿sí?
Bien. ¿Y qué pasa con el potasio? Porque estamos de vuelta en lo mismo. El potasio, de alguna manera, tiene que salir. ¿Sí? ¿Por dónde saldrá el potasio? Por un canal de potasio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entienden cómo tienen que interpretar los mecanismos de transporte? Yo acá le podría poner un montón de otros transportadores, ¿sí? Porque existen un montón de transportadores, pero con los que tenemos quiero que jueguen para que vean a quién pongo de un lado, a quién pongo del otro y por qué, ¿sí? Sigamos con bueno, ¿cuál es la importancia de la bomba sodio-potasio? ¿Cuál es? Mantener el gradiente de sodio y de potasio. Bien. Sigamos con, bueno, acá la otra pregunta es ¿por qué las uniones celular-celular son esenciales? Porque, acá se los cuento yo, si las uniones célula-célula lo que hacen es impermeabilizar, hace que no pasen solutos de un lado a otro por las uniones célula-célula. Si esto no fuera una unión impermeable y permitiera que pasara sodio de acá a acá, también se perderían gradientes o habría una concentración de sodio diferencial que me impediría el pasaje, ¿sí? O se pasara la glucosa a través de la unión estrecha. Entonces, por eso yo necesito que la unión estrecha sea lo suficientemente impermeable para que el pasaje sea a través del transcelular. Bien. Sigamos con nuestro enterocito. Ahora vamos a ver qué pasa si también, o sea, ustedes saben, sí. Es algo diferente. ¿Por qué el potasio tiene que salir cinética o soluciones? Claro, pero vos lo ingresás con la bomba sodio-potasio, entonces estás entrando más de lo que tendría que haber, entonces tenés que mantener los gradientes, ¿sí? ¿Qué pasa con cuando yo hago que ingrese sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy haciendo que la molaridad dentro de la célula esté aumentando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la molaridad cambia? ¿Qué va a pasar con el agua? Va a entrar el agua, ¿sí? ¿Y por dónde va a entrar? Va a entrar por acuaporinas. También va a entrar por difusión, ¿sí? Por difusión simple, porque el agua puede pasar la bicapa lipídica, ¿sí? Y también entra por difusión simple cuando hay un cambio de osmolaridad, ¿sí? Pero el pasaje más rápido se hace por acuaporina. Por eso acá les escribí. Con flecha punteada sería la difusión simple y por el transportador, que es la acuaporina, el que está en rojo, sería el pasaje más rápido, ¿sí? Ese agua que ingresa, de alguna manera, también tiene que salir, porque si no, la célula se hincharía y explotaría la célula, ¿sí? Entonces, ¿por dónde va a salir? Va a salir por la vasolateral, ¿sí? Que también va a salir por difusión simple y también por acuaporina. ¿Cuál es el mecanismo de transporte de las acuaporinas? ¿Difusión? Difusión facilitada, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué tipo de transportador es? ¿En cómo lo clasificaríamos? No, me refiero a qué tipo de proteína de transporte. ¿Es un uniportador, canal iónico? ¿Qué es? Es un canal, ¿sí? No es un uniportador, ¿sí? Bien, entonces el agua puede salir. Algo que, a diferencia de otras moléculas, ¿sí? La acuaporina también puede pasar por el agua también puede pasar por el paracelular. Si bien el pasaje es mucho más lento que a través de la capa lipídica. También hay cierta cantidad de agua que puede pasar por el paracelular. ¿Por qué viene este ejemplo? Lo van a tener en la guía de trabajos prácticos, en la clase de problemas, porque esto lo van a ver bien en detalle, o sea, van a tener muchos ejercicios en la clase de problemas para poder resolver. Y uno de los ejercicios habla de por qué las bebidas deportivas, que son para rehidratar, o las sales de rehidratación oral, tienen azúcar y tienen sal, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que tomar azúcar y sal para rehidratarme? ¿Por qué no puedo tomar agua destilada cuando estoy deshidratada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que el agua pase junto con el azúcar y pase junto con el sodio, ¿sí? Entonces, ese pasaje me ayuda, o sea, la incorporación de sodio y azúcar me ayuda a que pase más rápido el agua. Si yo tomo agua destilada, nunca el agua destilada va a poder atravesar la membrana, ¿sí? O
solamente lo hará por difusión simple, muy lentamente y no llegará a hidratarme. ¿Sí? El agua también entra y sale. Sí, entra y sale, porque si entrara solamente, la célula se hincha y se lisa. Sí. Pero eso es como que acompaña. El agua acompaña el cambio de osmolaridad generado por el sodio y la glucosa, ¿sí? Entonces aumentó la osmolaridad, está más diluida afuera que adentro, entonces el agua ingresa. Pero ¿qué pasa? Una vez que ingresó, tengo más agua adentro que del lado basal, entonces el agua sale. ¿Sí? Claro, sí, así. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Bien, sigamos. Vamos a ver, acá tenemos transporte de aminoácidos, también en el enterocito, ¿sí? De vuelta, las mismas consideraciones que antes, ¿sí? En cuanto al sodio y al potasio y a los péptidos que ingresan por la dieta. Algo que antes no habíamos tenido en consideración, pero ahora se los cuento, en la luz intestinal también tenemos una elevada concentración de protones, ¿sí? Entonces, ¿cómo entra un dipéptido o tripéptido? A través del enterocito, o sea, de la luz intestinal, hacia la parte basal de la parte basal de la célula. Entonces, acá también tenemos un transportador, que está acá representado como en verde, que es el transportador de dipéptidos o tripéptidos. Ese transportador es también un simportador, pero es un simportador dipéptido, tripéptido, protones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ingresan los protones? ¿A favor o en contra de gradiente? Los protones. A favor, dijimos que en la luz intestinal el pH era bajo, o sea, tenemos una alta concentración de protones. Entonces, los protones ingresan a favor. Y esa energía en el gradiente de protones hace que se muevan los dipéptidos y tripéptidos, ¿sí? Hacia el interior de la célula, ¿sí? Traje protones, ingresé protones. Esos protones ahora están adentro de la célula y si no se fueran si no se fueran de alguna manera, en algún momento el gradiente de protones fuera y dentro de la célula sería el mismo. Entonces no permitiría más el ingreso de dipéptidos y tripéptidos. Entonces necesito que esos protones se vayan de la célula. ¿Cómo ocurre esa salida de protones? Tengo otro transportador que es un antiportador sodio-protón. ¿Sí? Entonces, si es sodio-protón, ¿el protón sale o entra? Sale. Y el sodio entra. ¿Quién a favor y quién en contra? A favor el sodio y el protón en contra. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Bueno, estos dipéptidos que ingresaron en el enterocito, lo que va a pasar es que se van a hidrolizar en aminoácidos y del otro lado de la membrana, en la cara basal, generalmente hay uniportadores, ¿sí? O proteínas que permiten la salida de estos aminoácidos hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Por difusión facilitada también. Por otro lado, cuando se fue el protón y ingresó el sodio, tengo sodio dentro de la célula. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese sodio? Sacarlo. Entonces necesito a la bomba sodio-potasio. Y creo que acá no lo dibujé, pero ¿qué pasa con el potasio? También tiene que salir por el canal de potasio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si les preguntaran en el examen, ¿cuál es la importancia del intercambiador sodio-protón? Claro, es mantener el gradiente de protones, porque si no tengo ese gradiente de protones, lo que va a pasar es que no ingresen los tripéptidos y dipéptidos. ¿Lo entienden esto? ¿Sí? ¿Todos? Yo prefiero, ¿cómo se veía que al principio yo? Entendí la parte del final, entendí la relación entre los dipéptidos y los protones. El transportador puede transportar dipéptidos o tripéptidos junto con protones, porque es un simportador.
¿sí? Protones tenés alta concentración fuera o la luz intestinal, entonces el protón ingresa a favor de gradiente y los dipéptidos y tripéptidos en contra, ¿sí? Y ese protón después tiene que salir, que va a salir en contra de gradiente, a través de un antiportador sodio-protón. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todos me siguen? Si no sí. Entran como dipéptidos o tripéptidos, porque vos tenés metabolismos y entran dipéptidos y tripéptidos, se hidrolizan dentro de la célula y salen como aminoácidos. Entran en contra de gradiente, ¿sí? Entran en contra de gradiente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Vayamos con otro transporte. Hierro. Acá está dibujada al revés la célula intestinal, pero es también el enterocito, ¿sí? O el duodeno, la luz del duodeno. Igual que antes, en la luz del duodeno del intestino tenemos un pH ácido, por lo tanto tenemos alta concentración de protones. El hierro, no sé si ustedes saben, pero podemos incorporarlo de dos maneras a partir de la dieta, a través de hierro asociado a carne, que se llama hierro hemílico, y el hierro que está asociado a más productos inorgánicos que están en los vegetales, ¿sí? Que se conoce como el hierro no hemílico, ¿sí? El hierro hemílico, que es lo que está acá dibujado, se incorpora a través de un transportador especial que se vacuoliza y llega a los reservorios de hierro dentro de la célula. No nos vamos a dedicar a ese transporte, pero sí vamos a hablar del hierro no hemílico, ¿sí? El hierro no hemílico, que es el hierro inorgánico, ¿sí? Ese hierro, ¿sí? Ustedes sabrán de química general que el hierro puede estar como hierro 2 o hierro 3, que el hierro 3 es más estable que el hierro 2. Entonces, cuando yo incorporo un alimento que tiene hierro, que es un hierro inorgánico, inmediatamente, si estaba como hierro 2, pasa a hierro 3, ¿sí? Ese hierro 3 no se puede absorber como tal en el intestino, sino que tiene que volver a pasar como hierro 2. Por eso es importante la acidez del medio y de sustancias reductoras, por ejemplo la vitamina C o el ácido ascórbico, para que ese hierro se reduzca a hierro 2, ¿sí? Ya como hierro 2 sí puede ingresar al intestino, ¿sí? Y ese hierro 2 ingresa por un sin portador protón-hierro, que eso se llama sin portador de metal divalente, no importa el nombre, es un sin portador hierro-protón. El protón, ¿cómo ingresa? A favor de gradiente y el hierro ingresa en contra de gradiente, ¿sí? Por otro lado, tenemos el antiportador sodio-protón. ¿Para qué? Para mantener el gradiente de protones, porque el protón vuelve a salir a través del antiportador sodio-protón, ¿sí? Y el sodio que ingresa sale a través de la bomba sodio-potasio para mantener el gradiente de sodio. Fíjense que la bomba de sodio-potasio siempre está presente porque yo necesito ese gradiente de sodio, ¿sí? Ese gradiente de sodio y potasio para que todas las células funcionen. ¿Qué pasa con ese hierro? Ese hierro, bueno, puede ir a los reservorios, puede salir a través de un transportador específico que se llama ferroportina, ¿sí? Va a la sangre, va a médula ósea, no me importa ahora, pero sí me importa que tengan en cuenta esta relación entre el sin portador, el antiportador y la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Sí. Al principio, pasaba de hierro 3 a hierro 2. Claro, en circulación, o sea, el hierro es inestable, el hierro 2 es inestable. Una vez que vos consumiste hierro inorgánico, sería hierro 2, pasa inmediatamente a hierro 3 y llega al intestino como hierro 3. Pero como hierro 3 no se puede transportar. Entonces existe en la membrana del intestino una enzima así que hace que el hierro 3 pase a hierro 2. Y para eso necesita sustancias reductoras como el ácido ascórbico, acidez en el pH, o sea, esas cosas para que se reduzca a hierro 2. Y como hierro 2 se puede entonces transportar. ¿Quién más me preguntaba por ella? No, la misma duda, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas sobre esto? Son todos ejemplos, o sea, por ahí en el examen entra algún ejemplo que no estuvimos hablando acá porque
pero les muestro los transportadores y me tendrían que comentar para qué lado ocurre el transporte, qué tipo de mecanismo de transporte, ¿sí? Bueno, acá les pregunta por qué la vitamina C favorece el transporte de hierro, la absorción de hierro, porque es capaz de reducirlo a hierro 2, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Este es el transporte de protones hacia la luz del estómago, ¿sí? Ustedes saben que en la luz del estómago, ¿sí?, se genera, ¿sí?, el ácido clorhídrico necesario para la digestión. Entonces, ¿cómo ocurre este transporte? ¿Sí? ¿Cómo logramos que en la luz del estómago tenemos un pH ácido? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que el pH de la sangre, o sea, de donde viene el dióxido de carbono, pH 7,2, que en el citosol también tenemos el mismo pH, sin embargo, en la luz del estómago el pH tiene que ser 1, o sea, tenemos que tener una concentración de protones mayor. Entonces, ¿cómo es el pasaje? Bueno, por difusión simple, entonces la sangre entra, tenemos una alta concentración de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, por difusión, puede llegar hacia el interior de la célula, ¿sí? Cuando ese dióxido de carbono llega al interior de la célula, dentro de la célula tenemos agua, ¿sí? Ese agua es un agua que se hidroliza, ¿sí? Y se hidroliza a oxidrilos y protones, ¿sí? Está en equilibrio, ¿se acuerdan de química? Entonces, los oxidrilos que provienen del agua, ¿sí?, se pueden unir con el dióxido de carbono y junto con una enzima que se llama anhidrasa carbónica que acelera la velocidad de reacción, no es que haga que sea espontánea la reacción es espontánea pero lenta, pero la anhidrasa carbónica lo que hace es acelerar esa reacción, lo transforma en bicarbonato. Y por otro lado, esto deja en libertad protones también del agua, y esos protones que se van acumulando, porque cada vez hay más protones, porque entra dióxido de carbono, se generan todas estas reacciones, y esto libera protón, ese protón, vamos a ver que por una bomba, que es una protón-potasio, sale hacia la luz del estómago. El pasaje de protones, ¿sí?, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? No, es en contra, porque a pesar de que estemos aumentando la concentración de protones, acá es 7,2 y acá es 1 del pH, o sea, acá tenemos más concentración de protones todavía. Entonces es en contra, por eso ocurre a través de la bomba. Y el pasaje de potasio a partir de esta bomba, ¿cómo va a ser? Fíjense que lo que hace la bomba es ingresar potasio. También en contra, o sea, el protón sale en contra y el potasio entra en contra de gradiente de concentración. Y ese potasio que ingresó en contra tiene que salir, sale por el canal de potasio, ¿sí? ¿Se entiende? Y este bicarbonato, ¿sí?, que se formó, también tiene que salir de la célula. ¿Y por dónde sale? Sale por un antiportador cloruro bicarbonato. ¿Y cómo va a ser la salida de ese bicarbonato? ¿El cloro dónde está más concentrado? Está más concentrado afuera, entonces el cloro entra a favor de gradiente, el bicarbonato sale en contra de gradiente y acá hay una acumulación instantánea de cloro que hace que por un canal salga el cloro hacia la luz del estómago, ¿sí? Acuérdense, lo mismo que pasaba, que lo vimos en la clase pasada, que pasaba con la bomba de protones que tenía el lisosoma, ¿sí? Si yo de este lado no neutralizo las cargas, es como que esta bomba en algún momento deja de actuar, ¿sí? Por eso es importante que haya cloruro que neutralicen las cargas, ¿sí? Las cargas negativas que neutralicen esas positivas, para que sigan pasando más protones para que el pH se mantenga bien ácido, ¿sí? El canal que sale el cloro, ¿qué tipo de canal es? Un canal de cloruro, que es un canal que no, los iones salen por canales iónicos, ¿sí? Es difusión facilitada, pero son canales iónicos. Los uniportadores, solamente para lo que ustedes conocen, es para la glucosa,
para la urea, ¿sí? Pero el agua y los iones salen por canales, o salen o entran por canales. Sí. Sale a favor por canal. Cuando tenés un canal iónico siempre sale a favor, ¿sí? Porque se genera un gradiente, entró cloro, aumentó el cloro dentro de la célula y sale, ¿sí? Y sale a favor también porque afuera de la célula tenés una alta concentración de protones, o sea, cargas positivas, entonces el gradiente electroquímico hace que el cloro salga, ¿sí? Claro. Claro, pero lo que depende también, esta es una célula parietal del estómago, también depende del tipo celular, ¿sí? Sí, pero la luz del estómago no está más concentrada. Claro, no, eso es ¿sí? En la luz del intestino, sí. Ahí sí sería diferente, ¿sí? Vayamos a otro canal, vayamos al calcio. Y esto, pregunta de examen, siempre tomamos calcio y siempre se olvidan de contestar sobre el calcio. El calcio, la concentración de calcio dentro de las células en el citosol es de 10 a la menos 7 molar, o sea, es bajísima. Y en el extracelular la concentración es de 10 a la menos 3. Fíjense que los órdenes de magnitudes son totalmente distintos. ¿Por qué es importante mantener la concentración de calcio baja en el citosol? Porque el calcio es un segundo mensajero. Si el calcio está libre en el citosol, dispara un montón de señales, ya sea en células excitables como en células no excitables, porque puede disparar señales de señalización dentro de las células para que aumente o disminuya, por ejemplo, una proteína o para que vaya a procesos que no tiene que ir. Entonces, el calcio señaliza. Entonces, dentro de la célula, el calcio está sumamente regulado. ¿Y cómo se mantiene esa regulación del calcio? Esa regulación del calcio se mantiene básicamente por estos mecanismos, ¿sí? O sea, cómo yo hago que tener, o cómo logro tener menos calcio libre en el citosol. En la membrana plasmática, lo que tenemos es una bomba de calcio que lo que hace que es sacar calcio en contra de gradiente de concentración. En el citosol tenemos poco calcio, afuera tenemos mucho, la bomba saca calcio del citosol, ¿sí? Utiliza ATP. Y además en la membrana también tenemos un antiportador sodio-calcio. ¿Qué hace el antiportador? Saca calcio en contra de gradiente y utiliza el ingreso de sodio a favor de gradiente. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Pero no son los únicos mecanismos. En el retículo también tengo una bomba, ¿sí?, de calcio que está en el retículo, que lo que hace es ingresar calcio al interior del retículo. El retículo es un reservorio de calcio, por lo tanto estoy introduciendo calcio en contra del gradiente de concentración. Y además en la mitocondria existe un zinc portador protón-calcio. ¿Qué es lo que hace este zinc portador? Ingresa protones, ¿sí?, a favor de gradiente. Este zinc portador está en la membrana interna de la mitocondria y se acuerdan que en el espacio intermembrana teníamos una alta concentración de protones, ¿sí?, que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, esos protones ingresan a favor de gradiente y el calcio ingresa a la matriz mitocondrial en contra de gradiente. Esos son los cuatro mecanismos mediados por transportadores, ¿sí?, que hacen que el calcio disminuya en el citosol. Además, existe una proteína que une calcio en el citosol y que hace que el calcio no esté libre del citosol, ¿sí? Pero esa proteína no es un transportador, es una proteína de unión, ¿sí? ¿En qué lugar de todo esto que les mostré están los canales de calcio? ¿Qué hacen los canales de calcio? ¿Suben o bajan la concentración de calcio en el citosol? Los canales de calcio la suben, ¿sí? Canales de calcio tenemos en el retículo y en la membrana, pero hacen que aumente la concentración de calcio en el citosol. Entonces, todos estos mecanismos lo que hacen es bajar la concentración de calcio en el citosol, ¿sí? Entonces, cuando yo en el examen les pregunte,
¿Cómo hago para bajar la concentración de calcio en el citosol? Me tienen que describir esto. Y si les pregunto, ¿cómo hago para aumentar la concentración de calcio en el citosol? Lo que me tienen que hablar es que tiene que haber canales de calcio en la membrana y en el retículo que haga que el calcio salga y se llegue al citosol. ¿Se entiende? Sería canal iónico. El que aumenta la concentración de calcio es un canal iónico, que estaría en la membrana plasmática y en el retículo. ¿Sí? No siempre, depende de la célula y depende del mecanismo que le produzca la apertura. ¿Sí? No, los que bajan la concentración de calcio, sí, son en la membrana la bomba del calcio, el antiportador calcio-sodio, y en el retículo la bomba de calcio, y en la mitocondria, membrana interna, el sin portador calcio-protón. ¿Sí? Y quienes aumentan la concentración de calcio en membrana y en retículo, canales de calcio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se van a acordar de eso? Bueno. Sí. En la membrana, en la mitocondria no me acuerdo si se describió, pero en la membrana del retículo y la de la membrana plasmática están los canales de calcio. La mitocondria seguramente debe estar, pero no recuerdo si existen descritos o no. ¿Cuándo tiene que aumentar la concentración de calcio? Bueno, este es un ejemplo que lo van a ver conmigo también en octubre cuando les dé fecundación, porque me toca darles este teórico. Durante la fecundación, una vez que el espermatozoide se fusionó con el óvulo, en el óvulo o en el ovocito se disparan unas corrientes de calcio, ¿sí? Entonces, fíjense, esas corrientes de calcio que producen, entonces la apertura, esto es un canal de calcio, sí, que está en la membrana plasmática del ovocito, se abre el canal de calcio, ingresa calcio, ¿sí? Y por otro lado también se abren otros canales de calcio que están en el retículo y sale el calcio del retículo. Y eso hace que aumente el calcio dentro del citosol, ¿sí? En estos ovocitos. Cuando el ovocito es fecundado, existen lo que llaman olas de calcio. O sea, sube el calcio, baja el calcio, sube el calcio y baja el calcio, ¿sí? Ese es un mecanismo de respuesta que tiene el ovocito para los distintos procesos. Uno, por ejemplo, va a ser la fusión después de los dos núcleos, la reacción acrosómica, ¿sí? No importa ahora. Pero sí tienen que saber qué ocurre en estos mecanismos. Bien, entró calcio. Ese calcio se tiene que ir, porque si son olas de calcio, el pico lo producen estos canales, ¿sí? El pico de calcio en el citosol es producido por estos canales y ahora el calcio se tiene que ir. ¿Cómo se va el calcio? Fíjense que tenemos una bomba de calcio en la membrana del ovocito, ¿sí? Que saca calcio en contra de gradiente. El intercambiador sodio-calcio también saca calcio en contra de gradiente. Y por otro lado tenemos la bomba de calcio en el retículo que incorpora calcio dentro del retículo en contra de gradiente. Es una célula no excitable, ¿sí? Y que también tiene estos mecanismos para recapturar calcio y para aumentar el calcio dentro del citosol, ¿sí? ¿Qué hace el calcio? Como les dije antes, en esta célula interviene en lo que es la reacción acrosómica, o sea, permite que ocurra la fecundación, o sea, se termine la fecundación y después la fusión de los dos pronúcleos, masculino y femenino, ¿sí? No hay ninguna contracción muscular, no hay nada de eso porque no es una célula de ese tipo, ¿sí? ¿Se entiende acá? No, ingresan al citosol por canales. No salen. Salen del citosol por bombas de calcio hacia el exterior o por bombas de calcio hacia el interior del retículo, ¿sí? ¿Cómo? Siempre tenés lo mismo, en el interior de la célula el calcio tiene que estar en baja concentración y en alta concentración fuera de la célula, ¿sí? Acá la bomba está en la mitocondria. Acá no está dibujado, pero sí, seguramente la bomba de la mitocondria podría recapturar calcio. Bueno, acá preguntas típicas de examen. ¿Qué mecanismos aumentan la concentración de calcio en el citosol?
¿Qué mecanismos disminuyen la concentración de calcio en el citosol? ¿Sí? Los que estuvimos viendo hasta ahora. Sigamos con el enterocito y el calcio. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Este es un esquema simplificado. El calcio en la luz intestinal está en alta concentración, porque está fuera de la célula, ingresa al enterocito a través de canales. ¿Sí? Son los canales de calcio, se llaman TRPV, por si alguna vez quieren buscarlos, pero son canales de calcio, permiten el ingreso de calcio, y la salida o sea, el calcio no se puede quedar en el enterocito, sino que tiene que ir al retículo, en un reservorio, o tiene que salir a la sangre, ¿sí? Para ir a circulación a otros órganos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sale del enterocito? Sale por la bomba de calcio y sale por el antiportador calcio-sodio, igual que antes, ¿sí? Además, acá les puse una pregunta, dice, ¿qué es la importancia de la vitamina D3? La vitamina D3, ustedes habrán escuchado que cuando quieren incorporar calcio, tienen que tomar vitamina D3 o tomar sol para que se active la vitamina D3. La vitamina D3 es importante porque actúa como un factor de transcripción que aumenta la síntesis de canales de calcio para que ocurran estos procesos, ¿sí? Por eso es tan importante. Sí. ¿Qué me pregunto? ¿Sigo? ¿Segura? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con el calcio, pero en una célula muscular, que es excitable, ¿sí? En la célula muscular, ¿qué tenemos? El calcio ingresa por canales de calcio, porque siempre tenemos más calcio afuera que dentro de la célula, ¿sí? Generalmente estos canales de calcio son gatillados por cambios de voltaje, ¿sí? Son canales de voltaje dependientes. Se abre mi canal de calcio, ingresa el calcio dentro de la célula, ¿sí? Y este calcio que ingresó dentro de la célula, como cambia los voltajes, ¿sí? ¿Sí? Eso que se abre por el voltaje, ¿está relacionado con el potencial de membrana? Sí, es el potencial de membrana. O sea, son células excitables en célula muscular. ¿Sí? Como una neurona. Una neurona en este caso es una célula muscular. Sí. Entonces se abrió el canal de calcio, este canal se produjo una despolarización de la membrana seguramente y un cambio de potencial, y este canal de calcio, al haber ese cambio de potencial, también produce la apertura de los canales de calcio que están en el retículo. ¿Sí? Estos canales de calcio que están en el retículo son canales de calcio activados por calcio. O sea, el calcio aumenta en el citosol, se unen esos canales y se abren esos canales, ¿sí? Entonces, hay un aumento de calcio en el citosol. Ese calcio que está en el citosol de la célula muscular se va a unir a la actina y la miosina, ¿sí? Para producir, ¿qué cosa? La contracción muscular, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso es un impulso, o sea, una contracción. Después de la contracción lo que tenemos que hacer es la relajación, ¿sí? Entonces, cuando ocurre la relajación, el calcio que se unió a la actina y a la miosina, ¿sí? Lo que va a hacer es liberarse de estas moléculas, ¿sí? Y va a quedar libre en el citosol, pero no puede quedar libre en el citosol, se tiene que ir del citosol. ¿Cómo se va? Bueno, es recapturado por la membrana, por la bomba de calcio que está en el retículo, sale por el canal, el antiportador sodio-calcio que está en la membrana y también por la bomba de calcio que está en la membrana, ¿sí? Y algo que no les había comentado antes es que también es importante la sodio-potasio ATPasa, porque el sodio que ingresó a través del antiportador calcio-sodio se tiene que ir a través de la bomba, porque si no, los gradientes se pierden. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Después de la contracción, en la relajación se libera. Sí. Entonces, ese calcio que está en el citosol se tiene que recapturar o se tiene que ir del citosol. ¿Cómo se va? En el retículo tenemos una bomba que incorpora calcio dentro del retículo. En la membrana plasmática que tenemos el antiportador sodio-calcio y la bomba de calcio que lo elimina el calcio fuera de la célula. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con el antiportador sodio-calcio ingresa sodio a favor de gradiente. ¿Sí?
¿Qué hacemos con ese sodio que ingresó? Lo mismo que antes, tenemos a alguien que es sumamente importante, que es la bomba sodio-potasio, que lo que hace es sacar sodio en contra del gradiente. ¿Sí? Porque hay que restablecer todos los gradientes. ¿Sí? Y acá, y el potasio seguramente, el potasio también se va a ir por un canal, o sea, el canal no regulado de potasio tiene que estar también en la célula y ese que el potasio que ingresó también salga, porque hay que mantener los gradientes, o sea, todos los canales y las bombas y los transportadores interactúan, o sea, si algo ingresó no se puede quedar en la célula, sino tiene que volver a salir para restablecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo esto que yo les muestro en las células, lo hablo con la membrana plasmática, también pasa en el retículo, también pasa en la mitocondria, porque tienen sus propios canales, y también hay una homeostasis, una regulación de estos canales y transportadores y bombas dentro de cada organela, ¿sí? Obviamente es menos conocido porque son más chiquitos para estudiar, entonces tardaron mucho más tiempo para poder decir qué transportadores tiene una mitocondria comparado con la membrana plasmática, pero también los tiene. Sí. Tiene la miosina para formar la proteína. El canal de calcio, o sea, entra el calcio por la membrana plasmática, porque hay un canal por voltaje dependiente abre los canales de calcio. El aumento de calcio en el citosol abre los canales de calcio regulados por calcio que están en el retículo. ¿Sí? Y ese calcio va y se une con la canal. Y acá hay una preguntita que también es de un problemita, que dice, la digoxina es un inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPasa. Se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es el efecto esperado de este fármaco con respecto a la contracción del músculo estriado cardíaco? Si lo que hace es inhibe la bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que pasaría? No puede salir el sodio, y entonces, ¿qué pasa con la concentración de calcio? Aumenta la concentración de calcio en el citosol, y si aumenta la concentración de calcio, ¿qué le pasará a este músculo? Se va a contraer, ¿sí? Entonces va a quedar contraído. O sea, este fármaco que se utiliza lo que hace es estimular la contracción del músculo cardíaco. Obviamente no es una inhibición total y permanente, sino que él inhibe ¿para qué? Para que aumente de esa manera la concentración de calcio más tiempo en el citosol y de esa manera se contraiga el músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y llegamos al final de la clase. Entonces, cuando yo les pregunte mecanismo de transporte, me tienen que decir si es difusión simple, facilitada, activo primario o activo secundario, ¿sí? Y algo que siempre tienen que tener en cuenta es que estos transportadores en las membranas se distribuyen en forma asimétrica, o sea, si de un lado tengo un canal, del otro lado seguramente no tengo un canal, porque bueno, tiene que salir en contra de gradiente, a favor de gradiente, tienen que entender eso, tienen que interpretar qué sustancia o qué iones tengo de mayor concentración de un lado y de otro fuera de la membrana, y que todo esto es importante para mantener la homeostasis celular y para permitir lo que se llama el transporte transcelular. Y acá les dejo la bibliografía, pueden ser cualquiera de los libros. Las diapositivas creo que ya las tienen, yo las subí anoche, no sé si las pudieron ver.